Eres un historiador, un intelectual, un empresario cultural. A sabiendas de todo esto, quisiera terminar esta entrevista preguntándote algo que hemos comentado tú y yo en muchas conversaciones durante muchos años. Una pregunta complicada. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que mueve a la acción a Enrique Krauze? Qué pregunta tan difícil. Yo he querido descubrir en todos mis biografiados los motivos, los resortes que los impulsan. Y he creído en algunas conjeturas haber dado con el motor. Y ahora que me preguntas esto, pues me dejas un poco perplejo. Pero déjame ensayar sin pensarlo mucho. Hay una pasión por el pasado que tiene que ver con el amor y la piedad a los que se fueron, que creo que tiene que ver con el amor por el pasado nostálgico que me imbuyeron mis abuelos y mis bisabuelos, a quienes conocí. Yo fui un niño rodeado de una familia de gentes muy mayores que no hablaban muchos de ellos español y que lo único que hacían es voltear hacia el pasado, a recordar un mundo que había desvanecido, se había desvanecido. No desvanecido solamente, sino que había sido brutalmente suprimido y asesinado por los nazis. Yo nací en 47, el Holocausto terminó en 45, 44, 45, entonces, bueno, 44 estrictamente. Entonces, yo creo que en el mero subconsciente trabajaban las fuerzas, una, de tratar esta obsesión por recobrar el pasado y dejar el testimonio de él, y darle vida de nuevo. Hay una energía allí. Por otro lado, me ha interesado hacer crítica de la política y del poder, porque creo que del poder en términos generales proviene mucho del mal que vivimos. Yo simpaticé mucho con Mestre el anarquista, aunque no soy anarquista, en la convicción de que el poder es una fuente, es un demonio, es una fuente del mal. No podemos renunciar al poder, pero hay que criticarlo cuando menos. Y la convicción de todo liberal es limitarlo y criticarlo y conducirlo. Eso sí que lo tengo muy presente. Y he querido hacerlo, pero no destruir el poder. Yo no creo en las revoluciones, ni creo en la destrucción y en la violencia. Yo creo que las reformas, me hubiera gustado que México fuera un país más de reforma que de revoluciones. Demasiados muertos en nuestra historia. Entonces, querer construir un país más civilizado, como un acto de agradecimiento también por el modo en que este país entrañable, mi país, pues nuestro país, ¿no?, acogió a mis abuelos. Es la mentalidad del inmigrante que queda agradecido por generaciones con el país que acogió a los perseguidos. Ahí hay un segundo factor. Ambos, me doy cuenta, relacionados con mi raíz judía. Y luego, mi padre siempre fue empresario. Yo de niño viví como empresario con él. Lo veía ganarse el dinero de manera independiente, lo veía construir cosas. Él hacía cajas, tenía una litografía muy bonita. Y yo me apasioné por ese trabajo y lo veía hacer cosas y lograrlas y construir y darle trabajo a mucha gente y poner y ser creativo en ese sentido. Yo nunca consideré la posibilidad de tener una chamba, ni un puesto, ni ser burócrata, nada contra los burócratas, pero nunca lo consideré. Siempre consideré la idea de ganarme la vida de modo independiente como empresario. Y lo fui, además, por mucho tiempo en la industria litográfica. Bueno,
Pues yo creo que eso simplemente lo transferí a la vida empresarial. Tenía el ejemplo de Cosío Villegas. No presumo estar a la altura de él, ni mucho menos, pero bueno, ahí hay una inspiración. Y me di cuenta, bueno, más bien, Gabriel Said y Alejandro Rossi se dieron cuenta de que yo tenía alguna habilidad en eso y me llevaron a la revista Vuelta. Y ahí empecé este camino del empresario cultural, que es alguien que quiere servir haciendo obras que tienen que ver con la cultura, que es una revista, que es unos documentales. Yo creo en la cultura libre. No descreo de la cultura académica, pero creo en la cultura libre. Entendamos por cultura libre aquella que llega al público. Yo creo que la gente en la calle agradece que le ofrezca a uno productos culturales. Lo que a veces me ocurre es darme cuenta que sí, que esos documentales o esa revista o esas ideas llegan al público. Y yo prefiero trabajar para el público, aunque en la academia se vea con recelo esto, llamándole divulgación de manera derogatoria a ese trabajo. Yo prefiero que al público, al gran público, lleguen documentales y lleguen productos culturales que le den cierto sentido a esas vidas al recobrar su pasado. Bueno, alguna vez se entenderá, espero, que eso es una labor no solamente legítima, sino muy importante en México. Entonces, bueno, pues en esencia, pasión por el pasado, por recobrar el pasado, pasión crítica del poder, pasión crítica en relación al poder, pasión por criticar al poder, diríamos mejor, pasión por criticar al poder, por limitar al poder, por encauzarlo, y pasión por hacer cosas. Siempre me impresionó la frase de Cosío Villegas en el primer ensayo que leí de él, que él me recomendó el mismo día en que me recomendó escribir Caudillos Culturales. Me dijo, lee ese ensayo. Se llama Justificación de la tirada. Es su ensayo, bueno, su prólogo al libro Ensayos y Notas. Y dice, a mí lo que me interesó siempre fue hacer algo por México. Bueno, suena un poco pomposo quizá o rimbombante, pero en esta circunstancia permíteme que lo diga. A lo mejor es tan sencillo como eso, hacer algo por México.